Cinema. Ahí que nos ponemos fantásticos y terroríficos, ¿eh? ¿Os suena? ¿Os suena esta banda sonora? Sí, ya sabéis que a mí me gusta mucho apuntar la pel·lícula hoy sí, porque des de l'inici. l'he vist hoy antes de venir aquí. Jo la vaig veure ahir a la nit. Molt bé, clar, perquè és que avui en dia pots veure pel·lícules d'inauguració de Sitges a casa, a Netflix. Esto es un tema del que, si queréis, un poquito más adelante hablamos. Porque Sí. Perquè jo crec que aquí hi ha la gran diferència entre el que pensem al Ferranillo de la pel·lícula i tu, que jo crec que és el format d'haver-la vist. Potser. No només de forma inaugural, sino en una pantalla gegant y a casa. Esto está claro que nos ha definido también a nosotros como espectador y como consumidores de cine, porque pensar que en antaño las películas solo se podían ver en el cine, exclusivamente, y eso también hacía que la relación que se tenía con no solo con la obra, sino con los propios actores y actrices, era de adoración casi, porque tú, no sé, a la Ava Gardner nunca la veías a tamaño real, la veías siempre multiplicada por 10, si era un primer plano ni te cuento, ¿no? Sí. Entonces eso te predispone a sentir y a ver la película y a leerla de una manera muy diferente. Pero sí, bueno, como el espectador se estará imaginando, vamos a hablar de la película inauguracional de Sitges, que no es otra que In the Tall Grass, una película de Vincenzo Natali, que con este nombre todo el mundo lo ubicaría en Nápoli, ¿no? Vincenzo Natali. Pues no. Vincenzo Natali es un director bastante conocido. ¿Qué? Es un director de Cuenca. Sí, de Cuenca, Detroit. Exacto. Bueno, de hecho es nacido en Detroit, Estados Unidos, pero evidentemente de orígenes italianos, pero criado en Toronto. Ahora mismo no sé si tenéis muy clarito la frontera Canadá-Estados Unidos, pero es curioso porque justo Detroit está frente a Toronto y lo único que le separa, o lo que, que divide la frontera, és el río Detroit. De fet, els Toronto Raptors juguen a la NBA, a la NBA. Això sí que no ho sabia. Els Toronto Raptors, sent de Canadà, juguen amb Estats Units. Juguen als Estats Jo Units. sempre recordo la imatge que volien oferir els de la pel·lícula, no sé si era Scary Movie 4 o 5, no sé quina era, que era la de la Guerra de los Mundos, que li posaven, quan ja havien baixat totes les màquines, els ensenyaven a una tele com la policia, no? l'FBI, i deien, mira, esto es Detroit, i es veia tot destruït, sí, no sé què, grande. I després diuen, i esto es Detroit després de l'ataque, i veies el mateix, però i sempre hi ha la idea de que Detroit és un lloc industrialitzat. De fet, és la ciutat Robocop. Sí. Robocop, Robocop era una pel·lícula visionària. Exacte. En el fons era una pel·lícula sí, mainstream i comercial, però que es va fer de culte perquè era una pel·lícula amb una visió de futur. Lo compraría por $1. Acollonant, Acollonant. Y de hecho, otra vez que vuelve a salir Detroit ya como ciudad posapocalíptica es en... Hostia, ahora no me vendrá. Jim Jarmusch. Sí. Solo los amantes sobreviven. Only Lovers Left Alive. Esta la presentaron en Sitges hace un par de años. Así, volvamos a Sitges, ¿no? Estamos con In the Tall Grass, de Vincenzo Natali, adaptación de Stephen King y su hijo, Joe Hill, del que hemos hablado con anterioridad. Y lo que estamos escuchando forma parte de la banda sonora de Mark Corben, que son precisamente los títulos de crédito. Y este señor, ¿no?, que es un compositor canadiense, ya estaba con Natali en Cube. Porque sí, Vincenzo Natali es precisamente el director de Cube. Esa obra ya decía yo que me sonaba, vale. Esa peli de culto de finales de los 90 que pasó por Sitges, diría que ganó. Y Mark Corben ya estaba componiendo la banda sonora con Vincenzo en esa época, pero es que ahora lo tenemos presente en otro cineasta bastante importante, Robert Eggers. Robert Eggers, el director de The Witch, gran triunfadora del nuevo terror, ¿no? Que vosotros vinculáis a Midsommar. ¿A esta nos gusta tanto? A mi Witch Hòstia, no me fastidiéis que defendís Midsommar y no. A mi The Witch no me mata, tampoc. A mi no m'agrada. Jo sé que al Carles li va agradar moltíssim. Li flipa, però bueno, això és una altra història perquè ara Robert Eggers viene con una película que se llama The Lighthouse y viene también a Sitges. Hablaremos de ella porque aún no se ha proyectado, se proyecta mañana. Donde sí se proyectó fue en Cannes y fue un auténtico triunfo. És la del Patrick... Exacto. La del Pattinson y el Willem Dafoe. Exacto. Blanc y negro, con un ¿no? blanco y negro súper contrastado. Una pinta brutal. Tiene buena pinta, os lo diré el próximo programa. Entonces, ¿qué pasa en In the Tall Grass? Bueno, es una historia a lo Stephen King, pero que también tiene algo de vinculación con la primera obra de Natali, ¿no? Con The Cube. La idea de que para ser más fuerte te has de unir, entras en un mundo fantástico del que no puedes escapar. Los vemos entrar, en este caso, no es como en The Cube, que ya aparecen allí. Y la idea es que necesitan salir, ¿no? Pero este mundo fantástico, que no deja de ser
esa hierba alta, ese gran bosque que representa la jungla social de alguna manera, del cual no pueden salir, ¿no? Pero veremos más adelante los motivos, simplemente daros unos pequeños detalles relacionados con la película y sobre todo con la obra del cineasta, ¿no? Porque ¿qué se hizo de Vincenzo Natali durante todo este tiempo, desde Cube hasta la actualidad? Tele, ¿no? Sobre todo tele. Es curioso ver que el tipo solo tiene 4 películas: Cypher, Nothing, Splice, en Splice sale Adrian Brody, por cierto, y Haunter. Y sí, le van títulos así, muy concretos. Sí, ¡Pam! Sí, pocas Después, palabras. Sí. pero como decías, Paul, sí que lo hemos visto en bastantes series como The Westworld, Aníbal, y una desconocida para mí, The Strain, con Guillermo del Toro. The Strain está muy bien, ¿eh? Sí, pues no la he visto. Te la recomiendo. Es creación de Guillermo del Toro. Es un poco larguilla ya a día de hoy, porque creo que ya van por la 4ª. Siguen en marcha, vale. Creo, a lo mejor me estoy equivocando. Y yo solo vi la primera temporada y es de estas series que he abandonado y digo, hostia, debería volver. Pero tendría que volver a empezar desde el principio porque... ¿Y sientes su sello o sientes más el sello de Guillermo del Toro en este caso? Me refiero a Vincenzo, ¿eh? Las ideas quizás son más de Guillermo, de Guillermito, Guille, colega. Del Guille. Pero bueno, sí, es televisión. Se nota que es televisión, pero ves como... Pero es que en el fondo la película de In the Tall Grass, y perdona que te corte, tiene algo de televisivo, ¿no? Sí. Es decir, he mencionado lo de Netflix porque, simplemente para resumir, que sepáis que es una película que se inauguró en Sitges el jueves y que el viernes ya se podía ver en Netflix. Y lo cierto es que no pasa de ser un ejercicio interesante, bien planteado, con una puesta a escena muy potente, pero un ejercicio visual, ¿no? Sí, al final es una narración corta de Stephen King y debería haber dado para eso. Es una película de hora 40, ¿eh? Sí, a ver, pero se podía haber hecho en un medio perfectamente. No, yo es lo que te he dicho cuando lo he visto esta mañana. La premisa en sí es muy interesante, pero no creo que dé para tanto. A mí cuando hacen el tercer giro, porque claro, también hay viajes, exacto. Hay viajes entre comillas temporales que son un poco... El tercera es como... No sé, a mí me ha gustado lo justo para darle un 6. Sí, es una película correcta, que abre Sitges porque está del todo vinculada a la temática. Y porque es Netflix. Pero que sí que es cierto que a mí, a diferencia de lo que comentabas, Paul, me enganchó bastante en un primer... Quizás porque no tenías otra salida, pero me enganchó muchísimo y sí que es cierto que es una peli que digiere rápido y que olvidas también. Sí, sobre todo eso. Això sobretot, sobre todo eso es la pena, yo creo. Y esto es lo que empiezo a creer que es parte también del conflicto Netflix. Es decir, al final son películas que no están pensadas exclusivamente para las salas comerciales. Y en la medida que no están pensadas exclusivamente para las salas comerciales, empiezan a tener una autopermisividad, porque en el fondo dices, bueno, acabará en Netflix. No lo sé, a lo mejor se liga con esa teoría tuya de la hamburguesa. ¿Sabes? Exacto. Que es el hecho de Midsommar, ¿no? te da lo suficiente de Rosalía. Te da lo suficiente para comer, pero también te deja la suficiente hambre para continuar, que es lo que quiere Netflix. Exacto. Que mires la siguiente. Que Netflix ni siquiera te deja que tú elijas la siguiente película porque ya te está lanzando un nuevo capítulo y un nuevo capítulo. Com un representant, jo crec que va ser l'any passat El Apóstol, que també la va presentar a Sitges i també és un relleno... De hecho, este año vuelve a ver Sion Sono, el gran cineasta friki japonés, ha presentado una obra que se llama The Forest of Love, que creo que es una miniserie de 3 capítulos. Pasa que como yo la he consumido como una única película de 2 horas y media, pues no sabría decir. Pero en el fondo... de nuevo lo mismo, y si no estrena al día siguiente, en este caso estrena la semana que viene, ¿no? Pero volviendo a In the Tall Grass, valoremos lo que puede estar bien y es remarcable, porque tiene estos planteamientos, sobre todo de puesta en escena, que se vinculan a The Cube, porque, para empezar, de hecho, ¿cómo empieza la película? ¿No? Con un plano cenital sobre esa hierba alta. ¿No? Y hay una idea de narración semicircular, ¿no? De cómo la sociedad se construye, o el tiempo social se construye sobre todo a partir de esa espiral, ¿no? Esa espiral que vuelve a pasar por el mismo punto, donde hay un pequeño decalaje, hay un pequeño cambio, hay un pequeño arco temporal, pero vuelves a pasar por un punto muy similar y muy cercano. Y esto es algo que la película en sí plantea, porque se abre con un cenital y se cierra con un cenital sobre la hierba, eso sí, desenfocado, ¿no? Que tiene un momento de desenfoque. De nuevo, apuntando a esa idea de espiral, ¿no? Después, algo que he apuntado, la necesidad de estar unidos. Aunque en The Cube es un poco tramposa y canalla, aquí en ese sentido sí que es un poquito más moralista. Hay una idea de que hay que estar unidos para poder escapar. Y no voy a hacer spoilers, pero la unión hace la fuerza, está clarísimo. Después, pequeños detalles, ¿no? Antes me comentabas que a ti te recordaba muchísimo a The Coherence. Sí, a mi Coherence, ja com a representant premiat a Sitges, però és que és un representant també, jo crec, de ciència-ficció pura i dura, que també podria ser un... Brutal, The Coherence, per ser. Sí, però
però partint de guió. És que no hi ha res més que guió. Bueno, no i molt bona interpretació. No, interpretació, però em refereixo que Sí, no sí, hi ha sí. efectes. No hi ha... És una ciència-ficció pura. Sí, no, és ciència-ficció de concepte Sí. i no de tecnologia és ni de... És molt sí, sí. filosòfica aquella. Bueno, a mi també em Exacte, recordava fons. bastant In the Tall Grass la de Cronocrímenes, ja que ja es compran a casa en el sentit del Vigalondo, ¿no? Sí, en cambio, In the Tall Grass es mucho más efectista. Hay un trabajo de pospo brutal, ¿no? Sobre todo, evidentemente, cuando esos travelings Sí, se a pierden través de entre la las follas, maleza. sí, Exacto, sí. es todo pura ciencia ficción. Después hay algo que es inevitable que mencionemos si hemos hablado de Coherence y de In the Tall Grass, es la idea de la fractura temporal y espacial, que es algo que está muy vivo en Sitges, porque las otras películas, que no tendré tiempo a hablaros, repiten estos conceptos. Al final el cine es puro tiempo y espacio, es decir, los dos pilares sobre los que se sustenta el cine es eso, pero y cómo precisamente para generar novedades y nuevos discursos, parece que no nos vamos a los argumentos, nos vamos a ese trabajo de perspectiva sobre el tiempo y el espacio. Otros detalles que me gustaría mencionar, más fabulescos, porque sí que es verdad que Stephen King apunta esos detalles en la novela, Joy Hill, evidentemente, y Vincenzo Natali los sabe adaptar. Los antepasados, las lápidas, ese tótem, ¿no? Parece que Sí. o menhir. Yo ha habido un momento que pensaba que iba a haber un cementerio indio, lo típico. Es que iba en esa dirección, pero al final esa jungla es el cementerio. Al final nuestra tierra es un gran Hay cementerio. un detalle muy guapo que es los coches que están aparcados. Hay un coche de los años 40, hay un coche de los años 60. Eso me ha gustado, pero luego, bueno, es que es una película, lo que ha dicho, te deja con hambre. A mí me ha dejado con Bueno, hambre. porque lo que hace es apuntar estas ideas, ¿no? Es decir, se nutre del género fantástico para apuntar a ideas que son más bien de carácter realista, de cómo la sociedad, y por eso recurre al tiempo y a la memoria histórica, avanza en esa misma dirección y no se interrumpe, y es como esa sociedad, que es una gran espiral, hace que el peor enemigo del hombre es el propio hombre, ¿no? Y entonces es... Y sí, queda en apunte, y además en un apunte de algo ya manido, es decir, son muchas películas las que han apuntado en esa dirección. Pero bueno, ya que hemos hablado de In the Tall Grass, que ni mucho menos es la mejor película de Sitges, pero sí es la inauguracional, ¿qué os parece si hablamos de la mejor película? De la que para mí, al menos, es la mejor película hasta el momento. ¿No es esta? Te has colado, pero déjalo porque... Venga, va. Oh, yeah. Tiene flow esto, Sí. ¿eh? Claro, es que esta Cypress canción, exacto, Cypress Hill, lo que dice es When the shit goes down. Cuando When the Ship Goes Down. Están las dos ideas, ¿eh? No, de hecho, el título original de la canción, principio de los 90, de Cypress Hill, era When the Shit Goes Down. Entonces ya plantea ese tono canalla. Que es una traducción literal de irse patas abajo. Exacto. You need to be ready. You gotta be ready, dice, ¿no? Cuando las cosas vayan a pasar, prepara, agárrate los nachos. Cuando el vientre aprieta, mejor que estés preparado. Lo que pasa que en el fondo también después lo cambiaron a When the Ship Goes Down, ¿no? Cuando el Titanic se hunde, Por lo mismo de los ratings, para no tener la pegatina de parental advisory. Seguramente. Y en sí, esta canción, que es el leitmotiv de otra película, muy esperada, bastante celebrada. Tengo que decir que la sala de cine estalló en aplausos al acabar la película. Estamos hablando de Guns Akimbo, ¿eh? Guns Akimbo. Con nuestro querido Radcliffe, que se ha quedado ya en el terreno canalla del cine. Sí. Antes me preguntabas pues de Swiss Army Man. Sí, que considero que esa peli es mucho mejor, es muy potente. También porque, coño, es que... Y el Paul Dano, ¿no? També. Exacto. ¿Y vosotros habéis visto la serie del Radcliffe con el John Hamm? Amb el metge, no? El doctor. diario de un doctor. Sí. Míratela, Adrián. No, a Sí. mí Radcliffe me encanta, y me encanta más ver que de Harry Potter se ha quedado ubicado Pero en el terreno canalla, tú ¿no? sabes que hace poco ha admitido que tenía un problema de bebida y que ha estado en rehabilitación. Le va de lujo, y le va de lujo cuando veáis lo que es, de alguna manera, si este es el leitmotiv sonoro, que explica claramente la película, que cuando la mierda venga, más vale que te pille preparado. Si encima acompañáis de esta banda sonora o de esta canción la imagen típica que se ha ofrecido de esta película, pero 3 años atrás, no tengo ni idea, sé que es una película neozelandesa, de un director bastante desconocido, solo tiene una obra anterior. Hablas del meme, ¿no? Del gran meme que se vio. Exacto, que sale Radcliffe con 2 pistolas, una en cada mano, en batín y con unas zapatillas, que por cierto hemos visto muchas veces en casa de Carlas, que no dejan de ser las pezuñas de un animal, y son enormes, ¿no? Y en gallumbos. Claro, no os hago ningún spoiler si descubro que a este tío le fuerzan a competir
en un videojuego, pero es un videojuego que ha traspasado las líneas de la pantalla y se vive en la vida es real. Es un AR, un Exacto. Augmented Reality. Exacto. Y entonces toda la peña está en línea, conectada, para ver el desenlace de este videojuego, que no deja de ser una especie de Tekken, de Street Fighter, donde los personajes que luchan son personajes reales. Ay, Dios, que esto suena a Bandidito. Scott Pilgrim. No, anava a dir, esto suena a Black Mirror, aquell que... Pues Sí, no, de la película que os quería hablar es para mí la mejor. Sería un Black Mirror, no es esta, pero ¿no? trasladado. No. Esta peli es una película canalla, divertida, a tener en cuenta, que aporta algunas ideas interesantes. Os estaba hablando de Guns Akimbo, con un personaje que te partes, pero que también tiene topicazos como pues la típica historieta de amor. Tiene un rollito muy Deadpool. El rollo canalla lo ha utilizado, o sea, lo ha ganado a partir del discurso de romper la cuarta pared, mirar a cámara, voz en off. Pero bueno, muchos frikis y gente... No digo que el friki sea débil, ¿no? Sino que muchos frikis, amantes de los videojuegos, y por otro lado, gente de cierta debilidad y fragilidad ante la vida, se podrán sentir reflejados porque el friki, el débil, acaba siendo el crack, ¿me entiendes? Esto es Zombieland, esto es manga, en el fondo. A mi em vindran a pallissar els guardaespatlles que he deixat malament a I a mi los Bang Rock i a frikis. tu los frikis. Tú cuidado, Y me voy para Sitges, Cuidado, ¿sabes? Adriano, con las fireballs, ¿eh? Y que me voy para Sitges. Pero bueno, queda poquito tiempo y sobre todo tenemos que hablar de Suicide Tourist. Vaya peliculón. ¿Eh? ¿Sí? Sí, para mí es, sin lugar a dudas, hasta el momento. Y mirad que he visto títulos interesantes que intentaré comentar el próximo día, como son The Long Walk, Vif Argent, bueno, es francesa, Vif Argent, The Lodge, una gran película esperada, porque es la de sí. la siguiente película de la pareja austríaca de Good My Mommy, ¿no? O Sí. Good Morning Mommy. Que també té un punt de partida semblant, diuen, no? Sí. Amb la mare, a mi, amb els a mi no nens. el Carles estava flipant, us haig de dir això, ho represento aquí, que no hi és, però a mi la pel·lícula no em va acabar de convèncer. I ja he mencionat la de Sion Son o de Forest of Love, pero yo os estaba hablando de Suicide Tourist. No confundir con un documental del 2007 de un documentalista muy conocido que es John Saritsky, que hablaba precisamente de un turista que se suicida. En el fondo es una manera un poquito ligera de hablar del suicidio asistido. No de cómo hay países... Vale, no del balconing. No. De cómo, pero bueno, esa sería la parte canalla y divertida. Pero de cómo hay países que ofrecen un suicidio asistido, entre ellos está Suiza, y de cómo hubo un señor canadiense en el 2007 que viajó. Estamos hablando de Craig Ewart, como en el 2007 murió. Una de sus últimas frases célebres es "Every day you learn something new, even in the last day", ¿no? Cada día aprendes algo nuevo, incluso en el último. Y John Saritsky, el documentalista, se dedicó a seguirle. Hay algo de ese documental en Suicide Tourist, en la ficción que dirige, en este caso, un director danés. Un director danés que ya apareció por Sitges con Cuando despierta la bestia. Estamos hablando de Jonas Alexander Arnby. Y se une ¿a quién? Hostia, a un tío muy conocido. Si os digo Nicolás Coster-Waldau, igual no aterrizáis. Sí, Veis claramente sí, que es un tío sí, danés. sí. ¿Pero de quién estoy hablando? ¿Es de Juego de Tronos? Exacto, estoy hablando de Jaime Lannister. ¿Os costará al principio no ver a Jaime Lannister? Porque estamos hablando del protagonista. Bueno, como no ver a Harry Potter. Bueno, yo creo que ha hecho tantas hazañas posteriores, el de Harry Potter, Radcliffe, que cada vez lo olvidamos más. Pero hostia, lo de Jaime Lannister lo tenemos muy vivo. Sí, aquí el sí. Matarreyes no es ni mucho menos. Se cubre con un bigote bien espeso y con unas gafas de intelectual y abre la película mirando a cámara con lo que es un vídeo grabado por él en el cual nos confiesa que si estábamos viendo esas imágenes, él ya está muerto. Y esto es algo que conecta muchísimo con el documental de John. Esto es Sunset Boulevard. Bueno, no, y es en el fondo la base de ese documental que os mencionaba, donde el documentalista Saritsky sigue a Craig Ewart en su muerte asistida. Y es algo que intuimos desde el inicio que va a suceder con la película de Nicolás Coster-Waldau y de John Alexander Arnby, ¿no? Que es que vamos a seguir posiblemente al suicidio asistido de este señor. ¿Por qué? Pues porque está enfermo, tiene un tumor cerebral, esto se descubre casi al principio de la película, pero no. Evidentemente no iba a jugar en la misma dirección, no iba a adaptar un documental a la ficción, sí que reflexiona sobre esta posibilidad tan controvertida de que uno decida su propia muerte. Es algo que además siempre se le ha atribuido a Marilyn un suicidio y es algo que toda y la tontería que también se le ha vinculado a ella tiene una frase potentísima, ¿no? Que dice que el suicidio es un privilegio de las personas. Ella, Marilyn, decía que no creía que fuera un pecado ni un crimen porque es el derecho que tiene todo ser humano a morir, en el fondo, ¿no? Aunque, eso también apuntaba, no te lleve a ninguna parte. Habla de todo eso, Suicide Tourist,
pero habla también de este viaje entre la ficción y la realidad, entre la vigilia y el sueño, entre el hecho de estar despierto. Y a nivel formal es potentísima, ¿no? Trabaja mucho los primeros planos, los fondos borrosos, aislándonos de un entorno que más bien es gélido, más bien nos recuerda a ese noir escandinavo que hemos visto en tantas películas, pero que aquí evidentemente no lo utiliza para el thriller, sino que lo utiliza para un intimismo y para una mirada como muy crítica y muy duro sobre la propia vida y sobre la necesidad a veces de querer morir, ya sea por una enfermedad o por simplemente falta de ganas.